Hola, qué gusto arrancar con este análisis. Hoy nos toca ponernos el abrigo de detectives literarios para decodificar, pieza por pieza, los secretos que nos presenta la Guía 4 2023. Esto no es solo un documento académico aburrido, para nada. Es un manual fascinante que nos muestra cómo se construyen los cimientos de lo que leemos a diario. Si aplicamos las herramientas que vamos a revisar, cualquier texto deja de ser un misterio y se vuelve un rompecabezas genial, donde todas las piezas se encajan a la perfección. ¡Vamos a descubrirlo! Bueno, esta es nuestra hoja de ruta súper rápida para hoy. Primero, los fundamentos literarios. Luego, saltamos al mundo del drama y la comedia teatral. Después, desarmamos la estructura y organización textual, para terminar uniendo todo en un análisis literario integrado. Empecemos de lleno con la primera parada, los fundamentos literarios básicos. A ver, para entender cómo funciona la literatura, primero hay que ver cómo se agrupan los textos. Y el documento nos tira una analogía fantástica. Imaginemos que los géneros son como ir a restaurantes especializados. Por ejemplo, en el restaurante dramático, que sería el teatro, todo pasa ahí mismo, en vivo, con los actores interpretando frente a nosotros. Pero si cruzamos la calle al restaurante narrativo, que serían las novelas o los cuentos, es como si un mesero súper amable se acercara a la mesa para contarnos la historia mientras cenamos. Es una forma súper visual de entender que cada familia de textos tiene reglas y sabores totalmente distintos. Pero independientemente de si estamos en el restaurante dramático o en el narrativo, hay algo que nunca falta: la estructura textual. La guía lo define de una manera súper simple: es el esqueleto del texto. O si nos ponemos más aventureros, es un mapa del tesoro. Es esa arquitectura invisible donde cada idea se conecta. Pensemos en cómo se construye una casa. No podemos tirar los ladrillos a lo loco y esperar que se sostenga. Cada ladrillo necesita estar en el lugar exacto y llevar su buen cemento, porque si no, todo se viene abajo. Sin esa estructura clara, simplemente no hay mensaje que sobreviva. Y con esa base pasamos a nuestro segundo tema, el mundo del drama. Pensemos en el drama como si fuera el código de programación de un videojuego en la vida real. Aquí hay una diferencia crucial en la que mucha gente tropieza. No es lo mismo la obra dramática que la obra teatral. La obra dramática es pura y exclusivamente el texto escrito. Es el manual de instrucciones. En cambio, la obra teatral es cuando ese manual cobra vida. Es la representación escénica en vivo, con los focos, la escenografía y los actores sudando en el escenario. Básicamente, el texto es la semilla y la función en vivo es el árbol gigantesco que crece a partir de ella. Ahora, si abrimos ese manual de instrucciones que nos encontramos, hay 4 engranajes principales. Primero, el diálogo, que es el motor de todo, lo que dicen los personajes y que básicamente hace el trabajo del narrador. Luego están las acotaciones, que son como las reglas del juego que deja el dramaturgo en secreto para decir muévete a la izquierda o apaga la luz. En el centro de todo está el conflicto dramático, el problemón que mueve la historia. Y claro, los personajes, tipo esos arquetipos que reconocemos a kilómetros, como el avaro, el gracioso o el eterno enamorado. Y bueno, al hablar de esto, surge siempre el mismo mito. Es una confusión clasiquísima en las escuelas. La gran pregunta: ¿acaso cuando decimos género dramático, nos referimos solo a historias súper tristes para llorar a mares? Totalmente falso, nada que ver. La fuente es súper clara con esto para que no nos equivoquemos. El género dramático no es sinónimo de llanto o tragedia. Mete en el mismo saco comedias desopilantes, tragedias fuertes y autos sacramentales. Resulta que el término dramático viene de una raíz antigua que simplemente significa acción. O sea, se refiere a que el texto fue escrito para ser actuado frente a un público. Todo depende de que se pueda representar. Cero que ver con si nos hace reír o llorar. Lo que nos lleva como anillo al dedo a nuestra tercera sección, la comedia teatral. La guía nos regala una definición espectacular sobre este subgénero. Dice así: la comedia es como un espejo divertido que nos muestra nuestros defectos de manera exagerada para que nos riamos de ellos y aprendamos. ¿Ubican esos espejos ondulados de los parques de diversiones que te hacen ver súper estirado o chaparrito? Bueno, la comedia hace exactamente eso, pero funciona como una lupa sobre los defectos de la sociedad. Al ver esos errores humanos súper exagerados en el escenario, nos morimos de risa, obvio, pero ahí mismo nos cae el 20 de que algo tenemos que aprender. Y para lograr ese efecto de espejo loco, la comedia tiene sus propios trucos. Usa el humor, pero no nada más por pasar el rato, sino como una navaja afilada para hacer crítica social.
Se alimenta de personajes llevados al extremo absoluto. Un ejemplo de manual es El avaro, de Molière, donde el tipo está tan obsesionado con el dinero que cruza la línea de lo ridículo y prefiere sus monedas antes que a su familia. A eso le sumamos un montón de enredos, malentendidos, disfraces y casi siempre coronamos con el clásico final feliz donde todo vuelve a la normalidad. Entonces, el gran secreto aquí es la misión de estas obras, la famosa función didáctica del humor. O sea, la comedia clásica es en el fondo una maestra disfrazada. Es como un doctor inteligentísimo que se da cuenta de que no quieres tomarte un jarabe amargo, así que decide curarte a base de cosquillas. La risa hace que nos traguemos la crítica social sin chistar. El chiste es solo la envoltura. El verdadero regalo adentro siempre es darnos una lección y corregir nuestros vicios. Muy bien, dejamos atrás a los géneros literarios y pasamos a la cuarta parte, la estructura y organización textual. Entender la arquitectura interna del texto es vital, y resulta que opera en dos frecuencias al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la coherencia global, que es como un paraguas gigante que cubre todo. Asegura que el texto entero no pierda el norte y siga hablando del mismo tema de principio a fin. Pero a la par, trabaja la coherencia local, que es el trabajo de hormiga, párrafo por párrafo, asegurando que uno se conecte con el siguiente sin que sintamos un salto brusco. Si falta alguna de las dos, el texto se cae a pedazos. Y a la forma en que esas ideas van avanzando se le conoce como progresión temática. La Fuente nos da otra metáfora buenísima. Un texto bien armado es literalmente una escalera. Cada escalón es un párrafo que nos sube un poquito más hacia la idea principal de forma natural. Pero, ¿qué pasa si quitamos un escalón del medio o si uno está suelto? Pues que el que lee se tropieza, se pierde y jamás llega al último piso, que es entender el mensaje. Para que esa escalera sea súper firme, usamos herramientas gramaticales que funcionan como pegamento. Ahí están los conectores, como sin embargo, por lo tanto o además, que son como los semáforos del texto. Nos dicen cuándo frenar, girar o seguir de largo. También tenemos los recursos anafóricos, que son pequeños recordatorios de lo que ya leímos para no perder el hilo. Juntos, crean un muro súper resistente de ideas que no se puede romper. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, el análisis literario integrado. Ahora toca la mejor parte, unir todo. Ya tenemos géneros, estructuras y recursos. ¿Cómo actúa el detective literario según la guía? Es un proceso de 5 pasos. Arrancamos con una lectura inicial, solo para sentir el agua. Luego, identificamos lo básico, personajes y conflictos. El paso 3 es meternos a ver los recursos técnicos, como por qué hay un chiste ahí. El cuarto es importantísimo, la época, el contexto histórico, porque ninguna obra nace en el vacío. Y el quinto paso es la síntesis, donde por fin logramos una interpretación gigante y completa. Es tal cual como un chef profesional juntando ingredientes básicos para armar un platillo espectacular. Fíjense cómo todo este esfuerzo se evalúa en el aula. Está súper bien marcado. Un nivel de logro insuficiente es cuando apenas vemos pedazos sueltos del texto sin entender el fondo. Si pasamos al nivel intermedio, ya empezamos a pescar el sentido de las cosas, como la función de un chiste. Pero el nivel avanzado es otra cosa. Ahí no solo estamos repitiendo conceptos de memoria, sino que estamos conectando la estructura del texto con toda la carga histórica y cultural. Es lograr una comprensión súper profunda de lo que el autor quiso decir. Por supuesto, esto no es algo que se logre de un día para otro, sino que va escalando nivel por nivel. En octavo básico, todo se trata de los cimientos, saber qué es un drama y quiénes son los personajes clásicos. Ya en primero medio, nos ponemos más exigentes, pidiendo que se entienda la visión de mundo del autor. Y para cuando llegamos a segundo medio, el nivel de exigencia nos pide analizar a fondo las creencias de toda una sociedad y cómo evolucionan los conflictos humanos en un escenario. Es un entrenamiento mental constante. Y para cerrar, después de desarmar y volver a armar todo este rompecabezas, desde cómo funciona el teatro y las cosquillas de la comedia, hasta el último conector de un párrafo, nos queda una reflexión final enorme. Si ahora sabemos que no hay ni una sola palabra al azar en un texto bien escrito, cabe preguntarnos, ¿cómo va a cambiar nuestra manera de leer el próximo libro o artículo que caiga en nuestras manos? Ya tenemos las herramientas de este kit de detectives sobre la mesa, listos para descubrir el genio escondido detrás de las páginas. A leer con otros ojos